Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día, es el 52º. Antes de empezar a hablar de este día, vamos a recapitular un poquito de lo que se dijo el día anterior. Estábamos hablando de los vikingos en Groenlandia y al final pues había un párrafo donde se hablaba del rey Nimrod y su pueblo, los casitas. Bien, dijo Belicena que en los días sucesivos se iba a hablar de la historia de Nimrod, el derrotador. Pues hoy ha llegado el día en empezar a hablar de esto. Van a ser 3 días los que vamos a estar hablando de la historia de Nimrod y lo que hizo. Bastante extenso, muy bonito. Y cuando terminen esos 3 días volveremos a retomar la historia que quedó pendiente de los vikingos en Groenlandia. Bueno, ya centrándonos en el día de hoy, vamos a empezar ya a hablar de la historia de Nimrod, el derrotado, y al día de hoy lo vamos a llamar los casitas del rey Nimrod. Bien, pues hoy sí he hecho un índice que vamos a explicar ya. Así que venga, vamos a verlo. Vamos a ver el índice. Mirad, hemos dicho los casitas del rey Nimrod. Bien. Lo he estructurado de manera que primero voy a hablar de unos conceptos previos que son importantes para poder entender la historia. Vamos a hablar de las energías telúricas, telus, tierra, o sea, las energías de la tierra, de la potencia racial y del umbral. Luego sí, empezaremos ya a hablar de lo que son o quiénes son los casitas o lo que hicieron. Del Cáucaso a Borsippa, que está en Mesopotamia, ya vamos a entender qué quiere decir esto. Luego vamos a hablar de el plan de guerra de Nimrod contra los demonios de Cham-Cham-Balá. Luego hablaremos de cuando la torre estuvo lista, porque el pueblo de Nimrod construyó la torre mágica, la torre de Babel. Pues vamos a hablar de lo que sucedió cuando la torre estuvo lista. Y luego finalmente pues vamos a hablar de la ceremonia cainita. Recordad, los cainitas eran los iniciados de los casitas, el pueblo del rey Nimrod, que en definitiva vienen a ser los preparativos para la guerra. ¿Qué guerra? Pues la guerra que se va a librar contra los demonios de Cham-Cham-Balá. Y bueno, para ubicarnos ya dije que esta historia va a ocupar de los días 52º al 54º, 3 días. Y luego retomaremos la historia que quedó pendiente de los vikingos en Groenlandia. Y bueno, este va a ser el esquema que vamos a desarrollar ahora en el resumen. Vámonos para allá. Quincuagésimo-segundo día. Los casitas del rey Nimrod, y vamos a empezar con unos conceptos previos. Pues empezamos hablando de las energías telúricas. En la antigüedad, cuando aún se conservaban en algunos remanentes atlantes los recuerdos de la sabiduría hiperbórea y la guerra contra el demiurgo, la tarea de fundar pueblos y ciudades o elevar ídolos y efigies exigía el concurso de 2 elementos con el siguiente orden de importancia. Primero, la ubicación de las corrientes de energía telúrica, que es de lo que vamos a hablar, y en segundo término, las coordenadas astrológicas. Hablamos de las energías telúricas emanadas de la Tierra.
Los encargados de precisar el lugar de un emplazamiento adecuado eran los cainitas. ¿Y quiénes eran los cainitas? Eran los iniciados de los casitas, el pueblo del rey Nimrod. Casitas que eran hiperbóreos. Eran iniciados sacrificadores que conocían la magia de la sangre derramada, zahoríes sensibles a las fuerzas de la tierra. Cuando detectaban el vórtice conveniente, efectuaban un sacrificio humano destinado a polarizar la energía telúrica y obtener un efecto de resonancia con la sangre de la raza, de manera que aquel lugar se convertía en amigo de sus habitantes y enemigo de sus futuros invasores. Vamos a poner dos ejemplos. Así se fundó Roma. Rómulo debió ejecutar a su hermano Remo para asegurar la inviolabilidad de la ciudad. Y así también el rey Nimrod hizo construir la Torre de Babel en la ciudad de Borsipa, al norte de Nínive, utilizando la técnica numérica de los zigurat, cuyo propósito era atacar la morada de los demonios inmortales, Shambhala. Otro concepto, la potencia racial. La potencia racial hiperbórea de un pueblo es su capacidad de oposición a la ilusoria realidad del mundo material. Significa tomar parte activa en la guerra esencial sin despreciar el combate, previa localización de las corrientes y vórtices telúricos. Esto trae aparejado la mutación de la raza, que se convierte en un círculo cerrado hiperbóreo, y los pueblos que más se acercan a esta praxis hiperbóreas son siempre llamados bárbaros. La potencia está ligada a la estrategia, es decir, se evalúa la potencia por la claridad de los objetivos estratégicos y la forma de obtenerlos. En definitiva, un pueblo potente es aquel que, habiendo identificado al enemigo, pasa a la acción de guerra en el marco de una estrategia hiperbórea. Por otro lado, el éxito o fracaso de una acción en el marco de la estrategia hiperbórea se califica independientemente de los resultados, lo cual puede ilustrarse en una antigua sentencia hiperbórea que dice: para los guerreros sabios, toda guerra perdida en la tierra es una guerra ganada en otros cielos. Bien, hemos hablado de un pueblo potente, pero un pueblo de gran potencia es aquel capaz de atravesar el umbral y trasladar el teatro de operaciones al plano de los inmortales. Esto es lo que hicieron los casitas. Y con esto enlazamos ya con el siguiente concepto. Vamos a hablar de el umbral. ¿Qué es el umbral? ¿Qué es el umbral? Pues es el plano en el que habitan los demonios inmortales. El umbral puede ser fijado y abierto. El umbral puede ser abierto. La sabiduría hiperbórea enseña a abrir puertas inducidas o dimensionales, para su uso en tácticas ofensivas basadas en la distorsión del espacio, en la intersección de planos y el dominio del tiempo. Y una vez abierta la puerta, debe procederse con energía y decisión para causar el mayor número posible de bajas en los demonios de Shambhala. Pues sí, aunque pueda parecer extraño, los demonios inmortales de Shambhala pueden morir. Solo son inmortales mientras dure la creación material del demiurgo. Pero además, junto a estos demonios de Shambhala coexisten 200 hiperbóreos venidos de Venus, que son los que encadenaron a los espíritus eternos en los animales hombres, que previamente había creado el demiurgo,
fueron también los que causaron la mutación colectiva en la Tierra. Son, en definitiva, los dioses traidores de la Atlántida. Estos 200 hiperbóreos pueden ser desencarnados violentamente, desde el momento en el que tomaron cuerpo físico para copular con la raza humana. Sin embargo, solo se les puede matar si no se ejerce violencia contra ellos, pues habitan en un pliegue del espacio en el que el tiempo transcurre de modo diferente, de tal suerte que se mantienen fisiológicamente estables en una edad determinada. Por último, en esta parte vamos a hablar de las maneras de atravesar ese umbral en el que habitan los demonios inmortales. Existen muchas maneras, vamos a hablar de dos de ellas. Los hombres dormidos, los iniciados en el satanismo sinárquico, como los llama Beliceno, lo hacen mediante su muerte ritual. Demuestran su evolución mediante juramentos, pactos y alianzas. Entonces, reciben la iluminación. Es decir, pierden todo contacto con el origen y sufren el encadenamiento definitivo al plan universal del demiurgo Jehová Satanás. Pero hay otra forma de atravesar el umbral que no requiere de humillaciones ni promesas. Es la que consiste en plantarse orgullosamente con las armas en mano ante los guardianes del umbral y destruirlos. Ahora ya estamos en condiciones de interpretar la hazaña del rey hiperbóreo Nimrod y de calificar a los casitas como gran potencia racial por haber llevado a cabo el teatro de operaciones a la guarida de los demonios inmortales. Así pues, pasamos a otro apartado, empezamos a hablar de los casitas. Del Cáucaso a Borsipa, que está en Asiria, Mesopotamia. Vamos a situarnos en el segundo milenio antes de Cristo, es decir, 2000 años antes de Cristo. En el segundo milenio antes de Cristo, los hiperbóreos casitas procedentes del Cáucaso invaden Asiria. Eran guerreros temibles, perfectamente capaces de hacer frente a bestias, hombres o demonios, y portaban con ellos una piedra de Venus y un estandarte. Hablamos de estos dos elementos. La piedra de Venus, de los casitas. Era una gigantesca esmeralda que había sido entregada a Cus, el dios arquero de los casitas, cuando los comprometió Cus a los casitas en la lucha contra el demiurgo Enlil, el Jehová Satanás adorado en Mesopotamia. Según contaban los iniciados entre susurros, la piedra sagrada había sido traída de Venus por los dioses que acompañaban a Cus cuando llegaron a la tierra, antes de que el hombre existiera. Este presente del cielo fue el estímulo que permitió afrontar todo tipo de penalidades, el centro en torno al cual se transformaba la raza, el oráculo que posibilitaba oír la voz de Dios, la tábula regia donde se procedía a leer el nombre de los reyes, el signo primordial ante el cual los demonios retrocedían aterrados y contra el cual ninguna potencia infernal tenía poder. Por su intermedio se abriría en el cielo la puerta del infierno y podría entablarse el combate sin tregua contra los servidores de quien encadenó el espíritu eterno a la materia. Hablamos del estandarte. Consistía en un águila con cabeza de león, portando entre sus garras dos moruecos son carneros, símbolo del dios Enlil, al que, como se dijo, se adoraba en Mesopotamia,
especialmente entre los pastores amitas o abiros, los cuales irían con Abraham a Mesopotamia. Bien, decíamos que en el segundo milenio antes de Cristo, los hiperbóreos casitas procedentes del Cáucaso invadían Asiria. Iban siguiendo los dictados de su dios arquero Cus, con quien habían pactado participar en la guerra esencial. La travesía, desde la ladera del monte Elbrus, en el Cáucaso, duró muchas décadas, hasta que sus iniciados, los cainitas, decidieron que el vórtice de energía más poderoso se encontraba en la ciudad de Borsipa, que estaba habitada entonces por una tribu de pastores abiros. Pero ello no representó ninguna dificultad para los casitas y en breve tiempo dominaban la plaza, y sus iniciados, los cainitas, realizaban los rituales necesarios para calmar a la serpiente de fuego, es decir, el vórtice de energía telúrica. Inmediatamente después, los casitas pusieron en práctica una estrategia adecuada para la inminente ofensiva. Vamos a destacar lo siguiente: entrenar a una élite hiperbórea, que eran los ancestros lejanos de la SS alemana, para que llevasen a cabo la sagrada misión de enfrentar a los demonios. Y también construir una torre mágica, la Torre de Babel, para que canalizase la energía telúrica dispersándola en torno a la espiral de energía. Decir aquí que la arquitectura hiperbórea de guerra suele consistir en edificios semejantes a fortalezas, cuyo plano de la base es casi siempre un laberinto, debido a las exigencias técnicas de la canalización de las energías telúricas, siendo además otra de las 7 maneras de abrir puertas inducidas. Pasamos a hablar del plan de guerra de Nimrod. El plan de guerra de Nimrod en Borsipa constaba de 3 pasos. Primero, abrir una puerta al plano de Chanchanbalá. Segundo, acceder al famoso umbral de la iniciación sinárquica. Tercero, atacar, atacar, atacar. Y para complementar esta colosal estrategia, se contaba con una serie de detalles logísticos, como la elección de armas o la posibilidad de emplear las antiquísimas corazas mágicas de la Atlántida. Respecto a las armas, los iniciados cainitas decidieron que los guerreros emplearían flechas construidas según una antigua fórmula. Las plumas serían de ibis, las varas de acacia del Cáucaso y las puntas de piedra serían pequeñas estalactitas perfectamente cónicas, recogidas de unas cavernas profundas y misteriosas, que según una tradición chamán se conecta con el reino hiperbóreo de Agartha. Hablamos ahora de las corazas mágicas. Para entender lo que sería en la época de Nimrod dichas corazas, podemos figurarnos cómo sería hoy en día un campo electrostático precipitador de materia, envolvente de todo el cuerpo. Esta técnica fue sufriendo a lo largo del tiempo una lenta degradación hasta desaparecer completamente debido a la confusión sanguínea. En un principio, hace millones de años, cuando los dioses vinieron a la tierra, revistieron su cuerpo con una coraza de fuego. Luego, en la lejana Lemuria, los iniciados, reyes y guerreros materializaban minerales, por lo cual solían llamarse hombres de piedra. Finalmente, en pleno Kali Yuga Atlante, los dioses traidores materializaban corazas de metal en torno a su cuerpo que los protegía de los golpes de espada o lanza, a la manera de nuestras medievales cotas de malla.
Los guardianes del umbral también contaban con corazas y armas poderosas, entre ellas, por ejemplo, el rayo Om, un arma atlante con la que los maestros de sabiduría de Chan Chan Bala suelen desintegrar a sus discípulos que se muestran díscolos. Pero, aunque el enemigo así animado parece terrible, es pura apariencia, pues los guerreros de Ninro portarían el signo hiperbóreo HK, la runa de fuego, que ningún demonio inmortal puede afrontar, y mucho menos los 200 hiperbóreos traidores. Este signo HK representa para ellos, los hiperbóreos traidores, la verdad, el recuerdo inevitable del origen divino abandonado, y como a la gorgona no les resulta posible mirarlo sin padecer grave riesgo. Hablamos ahora de cuando la torre estuvo lista. Se dispuso en la torrecilla de la cúspide una columna metálica de hierro, cobre, plata y oro, rematada con la piedra de Venus. Luego se enviaron mensajeros a las restantes ciudades y aldeas casitas, pues su reino incluía a Nínive y otras ciudades menores, así como a numerosos campamentos septentrionales que llegaban hasta el lago Van e incluso las laderas del Ararat. Así fueron llegando a Borsippa miles de embajadores para rendir homenaje a Ishtar, la diosa Venus, y a Cus, su dios racial, que era esposo de Ishtar. También llegaron del sur de Babilonia, a la que acababan de conquistar, un pequeño grupo de primos de los casitas, los hititas, con quienes habían partido juntos desde el Cáucaso décadas atrás. Todo se preparó para el solsticio de verano, el día siguiente en el que Chan Chan Bala está más cerca de nuestro plano físico. Ese día, el pueblo de Borsippa estuvo reunido junto al gran Zigurat, y un contraste de emociones se adivinaba en todos los rostros. Por un lado, los invasores casitas, cazadores y agricultores, que demostraban abiertamente su salvaje alegría por culminar una empresa que les había absorbido varias generaciones. Y en esa alegría furiosa latía el anhelo del próximo combate. El pueblo de Ninro, en su furia santa, presentía su próxima mutación colectiva. Se sentía elevado y sentía disolverse la realidad engañosa del demiurgo Enlil. Pero por otro lado, y contrastando con la euforia guerrera de los casitas, se advertía una angustia terrible retratada en los rostros de numerosos ciudadanos, quienes constituían la primitiva población abiro de Borsippa, que eran pastores y comerciantes que adoraban desde siempre al demiurgo Enlil. Por eso, los pastores de Borsippa murmuraban entre dientes las oraciones a Enlil, mientras, como hipnotizados de terror, contemplaban la ceremonia cainita. Y pasamos a hablar de la ceremonia cainita. A primera hora de la mañana, ya estaban electrizando el aire con su ritmo monótono y ululante. En las distintas terrazas de la torre, las iniciadas danzaban desenfrenadamente mientras repetían sin cesar Cus, Cus, invocando al dios de la raza. Los 50 hierofantes oficiaban los ritos previos a la batalla, instalados en torno al enorme mandala laberíntico construido en el piso de la torrecilla superior con mosaicos lapislázuli, réplica exacta del laberinto de la base del Zigurat. En todo el recinto predominaba el color azul.
destacándose con un intenso y titilante brillo la gran esmeralda verde, consagrada al espíritu de Venus, la diosa que los semitas llaman Ishtar y los sumerios Imnina o Ninjarsag. Mientras los hierofantes permanecían bajo el techo de la torrecilla, afuera, en los pasillos laterales, el rey Nimrod y sus 200 arqueros se preparaban para morir. El clima bélico iba increciendo a medida que pasaban las horas. Cerca ya del mediodía podía observarse un vapor citoplasmático color ceniza, que se colaba por las columnas de la torrecilla superior y giraba lánguidamente alrededor de éste, envolviendo en sus caprichosas volutas a los imperturbables guerreros. Dentro de la torrecilla, el vapor cubría la totalidad del recinto, pero no sobrepasaba la cintura del más alto de los hierofantes. La muchedumbre, que permanecía petrificada observando la cúspide de la enorme torre, asistió de pronto, atónita, a un fenómeno de corporización del vapor. Al principio, solo algunos lo advirtieron, pero ahora era visible a todos. La nube adoptaba formas definidas que permanecían un momento para disolverse y volverse a corporizar nuevamente. Se trataba de ángeles o dioses, pero también diosas, niños y animales, caballos, leones, águilas, perros, etc. También carros de guerra, todo un ejército celeste que se materializaba en la nube vaporosa y giraba lentamente alrededor de la torrecilla. Y al pasar los carros de combate tirados por briosos corceles alados, alentaban claramente a Nimrod. También lo hacían las mujeres hiperbóreas. Pero conviene que nos detengamos un instante en ellas, porque la sola contemplación de su belleza hiperbórea basta para iluminar el corazón del hombre más pasivo y arrancarlos de las garras del engaño. Y voy a describir o a transcribir literalmente la descripción. Dice: oh, las mujeres hiperbóreas, tan bellas, lucían una corta falda ceñida a la cintura por delgado cordón, del que pendía al costado la vaina de una graciosa y terrible espada. El arco cruzado sobre el pecho y a la espalda el nutrido carcaj, las trenzas de oro y plata, de un cabello que se adivinaba tan suave y ligero como el viento, y los rostros. ¿Quién sería capaz de describir esos rostros olvidados tras milenios de engaño y decadencia? Rostros que sin embargo están grabados a fuego en los ojos del guerrero, casi siempre sin que él mismo lo sepa. ¿Quién osaría hablar de esos ojos centelleantes de frío coraje que irresistiblemente incitaban a luchar por el espíritu, a regresar al origen? Ojos de acero, cuya mirada templará el espíritu hasta el instante anterior al combate, pero que luego de la lucha, milagrosamente serán como un bálsamo de amor helado, que curará toda herida, que calmará todo dolor, que resucitará eternamente al héroe, aquel que se mantiene eternamente en el sendero del regreso al origen. Y quien, por último, se atrevería a mencionar siquiera sus sonrisas primordiales, ante las cuales palidecen todos los gestos humanos, ante cuyos sonidos cantarines se apagan las músicas y rumores de la tierra. Risa transmutadora que jamás podría resonar entre la miseria y el engaño de la realidad material y que por eso solo puede ser oída por quien sabe escuchar la voz de la sangre pura.
imposible intentar esbozar la imagen purísima de aquellas mujeres hiperbóreas, eternas compañeras de los hombres de piedra, cuya proyección en el vapor ectoplasmático se producía gracias a la poderosa voluntad de los iniciados cainitas. Mientras las otras figuras giraban a cierta distancia de los guerreros casitas, ellas se desprendían para abrazarlos y acariciarlos, y entonces podía apreciarse su tamaño. Doblaban en altura al rey Nimrod, el guerrero más alto de Borsippa. El pueblo veía claramente estas efusiones y, aunque era evidente que las diosas hablaban a los guerreros en un tono imperativo mientras señalaban al cielo, nadie de entre ellos hubiera podido oír si aquellos fantasmas emitían algún sonido, pues el ritmo frenético de las flautas, tambores, tímpanos y arpas era ensordecedor. Pero tal vez las mujeres hiperbóreas estuvieran hablando directamente al espíritu. Tal vez sus voces se dejasen oír dentro de cada guerrero. Envueltos en ese frenesí, pero momentáneamente pasmados de asombro por las alteraciones de la blanca nube, los ciudadanos de Borsippa no advirtieron cuando una de las iniciadas abandonó la danza. La iniciada subió corriendo los pisos que faltaban para llegar a la torrecilla, pero antes de entrar, el vapor tomó la forma de una multitud de niños alados que revoloteaban en torno a ella, derramando sobre su cabeza etéricos líquidos de no menos etéricas ánforas. Sin embargo, tales manifestaciones sobrenaturales no la detuvieron. Ungida de pies a cabeza por los graciosos querubes, avanzó resueltamente e ingresó en la torrecilla. Los hierofantes, al advertir su irrupción, cesaron todo canto, toda invocación, y volviéndose hacia ella, la miraban fijamente. Al fin, la iniciada detuvo su ligero paso delante de la entrada del laberinto. Sin decir nada, dejó caer su túnica, quedando completamente desnuda, salvo las joyas. Las joyas eran sumamente extrañas. 4 pulseras de oro serpentiformes, que llevaba arrolladas una en cada tobillo y una en cada muñeca. Un collar semejante a las pulseras, una tiara tachonada de piedras lechosas y opacas, 2 pendientes y 2 anillos serpentiformes y una piedra roja en el ombligo. De todo el conjunto, lo que más impresionaba eran las pulseras, por el exquisito diseño y la habilidad de los orfebres. Cada una daba 3 vueltas. Las de la pierna y brazo izquierdo con la cola de la serpiente hacia afuera y la chata cabeza hacia el interior del cuerpo. Y las pulseras enrolladas en la pierna y brazo derecho mostraban a la serpiente como saliendo del cuerpo. En el collar, la serpiente apuntaba con su cola hacia la tierra y la cabeza, extrañamente bicéfala esta vez, quedaba justo debajo de la barbilla. Al ver estas maravillosas piezas de orfebrería, nadie habría sospechado que eran en realidad instrumentos para canalizar energías telúricas. La muchacha, de una belleza que quita el aliento, recorre el laberinto con paso seguro, el cual parece conocer muy bien, pues si llegase a equivocar el camino, si diese con una valla, sería tomado como de mal augurio y debería suspenderse la operación hasta el año siguiente. Pero la iniciada no vacila,
pues tiene abiertos los 1000 ojos de la sangre y ve, como en la base de la torre, la energía telúrica, cual irresistible serpiente de fuego, también recorre el laberinto. Ha emprendido la terrible misión que comienza allí, pero que se prolonga en otros mundos. Y todos confían en ella, porque es una iniciada maga, nacida quinta en una familia de zahoríes de sangre tan azul que las venas quedan dibujadas como árboles tupidos bajo la piel transparente. Los hierofantes contienen la respiración mientras las esbeltas piernas de la iniciada recorren con destreza los últimos tramos del mosaico laberinto. Ya está por llegar a la salida, ha triunfado, pero su triunfo significa la muerte para ella, pues justo al final del laberinto se halla la columna de piedra y metal, donde refulge un raro brillo de esmeralda hiperbórea. La iniciada se detiene frente a ella, frente a la columna, y, elevando los ojos al cielo, asciende los 3 peldaños que conducen a la base de la columna, la cual es de baja estatura, pues la esmeralda apenas le llega al nivel del pubis. Cosa curiosa, la esmeralda ha sido tallada en forma de vagina con la hendidura central, la cual es posible ver, pues se halla en la faceta superior, la que se encuentra enfrentada con el techo del templo. La iniciada ha recorrido el laberinto, ha guiado a la serpiente hasta el templo superior y ha conducido a través de la columna de piedra y metal. Ahora, su ígnea cabeza empieza a presionar bajo la esmeralda hiperbórea, encendiéndola mágicamente y bañando de luz verde el enorme recinto y a todos sus ocupantes. Afuera, el retumbar de los tambores y flautas ha adquirido un ritmo tan rápido y una intensidad tal que resulta imposible pensar o hacer otra cosa que no sea contemplar el zigurat, la torrecilla de la cima rodeada por Nimrod y sus arqueros. Estos últimos, mientras tanto, observan a través de las columnas la escena interior, invisible para el pueblo reunido en la base del zigurat. Y bien, aquí nos deja la narración Bericena. Esto queda así. En el día siguiente se retoma en el mismo punto en el que se ha dejado ahora, que acabamos de dejar. Así que continuaremos en el día siguiente la narración hasta culminar con la muerte de Nimrod. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón, aquí estamos dándonos fuerzas unos a otros, como siempre, a mantenerse firmes en el campo de batalla. Os mando un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo día, amigos.